Buenas tardes. Entonces es justicia restaurativa y democracia en la escuela. La intención de estas palabras es pensar que partimos del asunto de que estamos inmersos en el error y en la incertidumbre y que a partir del error y de la incertidumbre se pueden lograr aprendizajes políticos. Y esos aprendizajes políticos se pueden lograr por muchas vías, pero en este caso sería por la vía de la justicia restaurativa, porque tiene unos elementos tan ricos que creemos que podemos intentar nuevos caminos y esos nuevos caminos en la exploración nos dirán si nos van a funcionar o no. Pero creo que no nos podemos dar el lujo de negarnos la opción de explorarlos simplemente porque tenemos la idea de que nos vamos a quedar en nuestro cómodo lugar y de que lo que estamos haciendo es lo máximo y que ya no hay nada por hacer, porque eso es caer en la desesperanza y pensar que las cosas son inamovibles y que el mundo no gira y que el mundo no cambia y que las transformaciones no son posibles. Creo que nos tenemos que ubicar también en el lugar de los sueños, tenemos que pensar que debe haber salidas, tenemos que pensar cuáles son esas salidas y hacer sinergias para que sean posibles, para que sea posible lograrlas. Entonces, así se llama la charla, se llama Justicia Restaurativa y Democracia en la Escuela. ¿Se me ayudan, por favor, a pasar? Es una frase que precisamente no es frase de cajón. Los colombianos somos hijos de la violencia, prácticamente no conocemos sino violencias. Es muy difícil pensarnos en un estado de bienestar porque no lo hemos tenido desde mucho tiempo, entonces somos hijos de la violencia, de las violencias, porque no es una sola, de las violencias. Si me ayudan a pasar, por favor. En esas violencias todos y todas perdemos, nos vamos hundiendo en el pantano y en el fragor de la lucha no nos damos cuenta que la pérdida es de lado y lado. ¿Quién me está ayudando? Muy bien. Las violencias son de muchas índoles. Las violencias tienen muchas tipificaciones. Solamente voy a mencionar aquí 3 para ilustrar. Y en todo caso, esas violencias se entrecruzan, esas violencias se complejizan, esas violencias se imbrican y permiten un estado de cosas que llega hasta el caos y que no sabemos qué hacer entonces en esa situación caótica, sobre todo en la escuela, que ahí es cuando sentimos la impotencia, la desazón, el miedo, la incertidumbre de no saber qué hacer con toda esa cantidad de violencias entrecruzadas. Tenemos violencias directas, tenemos violencias estructurales y tenemos, cómo no, instaladas en la escuela unas violencias institucionales que también están acabando con la vida convivencial de la escuela. Con las violencias lo que se logra es que las realizaciones efectivas de los seres humanos estén por debajo de su potencial efectivo. Nunca lograrán ser lo que pueden ser porque las violencias no se los permiten. Con las violencias lo que logramos es que todas las libertades se coarten. Con las violencias lo que se logra es que el miedo paralizante ocupe el lugar de la esperanza y de los sueños. Y lo más grave de todo es que la violencia parece haber llegado a la escuela para quedarse, no quiere salir de ahí, no quiere desalojar la escuela y nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque no tengamos violencias en la escuela, aunque eso suene a utopía, nosotros como seres humanos somos capaces de caminar hacia la utopía y somos capaces de lograr el sueño de erradicar las violencias en la escuela, que no los conflictos, las violencias. Entonces, la escuela colombiana no se escapa a estas violencias de las que les acabo de hablar, ni de las estructurales, ni de las institucionales, ni de las directas. Todas las tenemos ahí metidas en los predios escolares. Y entonces decimos, institucionalizadas o no, tenemos nosotros las violencias en la escuela colombiana. Desde hace mucho tiempo, ahora son más visibles, pero desde hace mucho tiempo las tenemos.
Las tenemos desde que nació la Escuela Formal Colombiana, porque está jerárquicamente estructurada y organizada, y esas jerarquías tan abigarradas lo que hacen es generar violencias. La escuela resuelve las violencias con otra violencia, el castigo, que es una forma de violencia institucionalizada, y los actores escolares muchas veces se rasgan las vestiduras cuando les decimos piense en la posibilidad de una escuela sin castigo. Pareciera que no hay un lugar en el mundo para una escuela sin castigo, pero podemos también soñar con una escuela sin castigo. Y entonces es lo que pregunta la gente, ¿y si no tenemos cárceles, entonces qué vamos a hacer? Y la pregunta sería, ¿y ahora que tenemos cárceles, qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con un sistema carcelario que no solamente acaba con la libertad de la gente, sino que quien no era delincuente lo convierte en delincuente, y que se generan allá una serie de odios, de pesadillas, de rencores que vienen otra vez a la sociedad y vuelve y juega? ¿Cuáles son entonces algunos de los asuntos que el castigo permite? El castigo victimiza. Victimiza porque quien es castigado siempre está reprochando porque a mí y a los otros no, porque a mí si yo no fui. Entonces, si yo me ubico en lugar de la víctima, es muy difícil que yo, siendo víctima, sea responsable de mis actos. Yo, si soy víctima, estoy es para que me atiendan, para que me cuiden y para que me protejan. Luego de eso, el castigo desresponsabiliza, precisamente por eso. Yo no soy responsable porque además el castigo busca culpables, no responsables. Y quien está en culpa está victimizado. Y si no, piensen ustedes en Crimen y Castigo, piensen en Raskolnikov, y él no era responsable de sus actos. Él tenía una culpa que lo cargaba y que no podía con ella. El castigo refuerza la heteronomía. Yo no voy a permitir que me vean hacer lo que estoy haciendo porque no quiero que me castiguen. No tengo conciencia de lo que estoy haciendo es daño a la convivencia, sino que estoy muy bien, estoy muy apoltronado, estoy muy cómodo, entonces que no me vean para que no me castiguen. Refuerza heteronomía. El castigo no disuade de dejar de hacer, no disuade precisamente porque no responsabiliza. El castigo no sirve de ejemplo para los otros, para que no cometan esos actos que dañan la convivencia. No sirve de ejemplo, y si no, no tendríamos ningún tipo de transgresiones en la escuela, porque todos, bajo la ley del ejemplo, ya estarían adoctrinados en que no se pueden hacer determinadas cosas. El castigo produce una obediencia con sumisión, una obediencia casi ciega, que me inhibe de ser ciudadano, que me inhibe de ser sujeto de derechos, que me inhibe de mi posibilidad de pensar por mí mismo y de actuar por mí mismo. El castigo, entonces, no posiciona a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Y el castigo no forma políticamente, porque para yo ser un ciudadano y un ser político, tengo que tener conciencia, tengo que tener apertura, tengo que tener información, tengo que tener responsabilidad, y ninguna de esas cosas me las permite el castigo. La pregunta es, entonces, si no es el castigo, ¿qué otras posibilidades tiene la escuela para atender las transgresiones a la norma? Porque obvio que si vivimos en un marco en donde todos tenemos que, como dice Piedad, tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar de los otros, tenemos que atender a los otros y nos tenemos que atender a nosotros mismos, tenemos que cumplir ciertas normas para evitar ese asunto de que el hombre es lobo para el hombre. Entonces, esas normas, si son transgredidas, van a generar unos desórdenes en las instituciones educativas a las que las instituciones educativas no están dispuestas, porque el orden y la disciplina parecen ser banderas tan emblemáticas en las instituciones educativas que no quieren que ni el orden ni la disciplina desaparezcan de sus espacios. Yo tengo pues mis dudas respecto al orden y la disciplina, pero de todas maneras ahí están en el centro de la atención y del imaginario de las instituciones educativas. Tenemos entonces una figura que es la justicia restaurativa. El verbo es restaurar. De la justicia restaurativa se habla desde la década de los 70,
Y la justicia restaurativa es la recuperación de prácticas ancestrales de algunas comunidades que atienden sus conflictos sin castigo, pero a partir de la restauración o de la reparación del daño, entendiendo que el delito o la violencia generan daño a las personas y a los bienes y que hay necesidad de reparar ese daño. Vamos a hablar entonces un poquito de la justicia restaurativa. Restaurar, y nosotros decimos restaurar e inmediatamente evocamos la palabra que se usa mucho en los museos, con aquellas obras de arte que son mimadas y cuidadas con toda la pulcritud del mundo y con toda la atención del mundo, porque se restaura lo valioso, se restaura lo valioso. Así que el nombre para nosotros es un nombre de impacto porque estamos intentando restaurar lo valioso, restaurar la relación entre esos seres humanos que han tenido violencias, que han sufrido violencias, que se han generado daños y que esos daños los han lacerado profundamente. Vamos a tratar de restablecer ese lazo, de restaurar ese lazo y de que ese vínculo se recomponga. Sigue, por favor. ¿Qué elementos incluye la justicia restaurativa? Cuando hablamos de justicia restaurativa siempre hablamos de que hay violencias, por eso la entrada a esta presentación fue sobre las violencias, no sobre el conflicto. Y tenemos que hacer una distinción inmensa entre violencias y conflictos, porque la una y la otra son categorías diferentes que tienen un tratamiento también diferente. Aquí estoy ubicada en las violencias. La justicia restaurativa, de ella se habla cuando estamos hablando de violencias. En segundo lugar, hay una existencia de partes. Las partes son la víctima y el ofensor, y en algunas violencias los espectadores, como en el caso del bullying. Entonces, no hablamos nosotros en la escuela de victimario porque nos parece un lenguaje demasiado ofensivo. Entonces hablamos de víctima y ofensor como partes en esas violencias. Hablamos de que ocurrió un daño, a la víctima le ocurrió un daño, y ese daño hay que repararlo integralmente, y es la víctima quien dice cómo se siente reparada integralmente de ese daño. Y hablamos de una cosa hermosa que es de la posibilidad de que esos actores que estuvieron unidos por una relación de violencia se reincorporen a la comunidad educativa y a la convivencia sin estigmas ni señalamientos. Fíjense que ahí no tenemos la culpa, fíjense que ahí no tenemos los señalamientos, estamos moviéndonos de un lugar donde solamente están la persona que transgredió la norma y estamos ampliando el círculo. Por favor, pasa la diapositiva. Estamos ampliando el círculo y estamos diciendo hay muchas metodologías de justicia restaurativa, muchas. Solamente menciono 4 que se pueden aplicar en la escuela con gran éxito. Y en esas metodologías lo que ven ustedes es que ya no solamente están la víctima y el ofensor, sino que intervienen otras personas, otros sujetos que aportan en la salida a las violencias. ¿Cómo así? Por ejemplo, tenemos la metodología de conferencias familiares. Están la víctima, el ofensor, la familia de la víctima y la familia del ofensor, y todos ellos se agrupan con la intencionalidad de saber de qué manera se va a reparar a esa víctima, de qué manera se va a reparar ese daño, y la familia del ofensor tiene la obligación y el compromiso de hacer un plan de reparación y luego presentárselo a la víctima a ver si en esas condiciones se siente o no reparada. Pero hay otras que son los círculos de paz, en donde son las comunidades del entorno inmediato las que participan, y si hay una problemática de violencia dentro de la escuela, pero es una afectación de la afuera, esas comunidades pueden participar haciendo propuestas de cómo se puede resolver y cuáles son las responsabilidades de esa comunidad respecto a esa problemática. Aquí ha habido ejemplos en Medellín, no sé si lo han hecho con círculos de paz, pero ha habido ejemplos de comunidades educativas que negocian con las bandas del sector para que no toquen la institución educativa y para que se comprometan a no estar dentro de sus predios afectándolas negativamente. Y luego, devuélvela por favor. Y luego tenemos la mediación de conflictos, que sí todo el mundo yo creo que ya ha oído hablar de mediación de conflictos. Hay un tercero que apoya la salida al conflicto y en este caso a la violencia, sin que ese tercero tenga que entrar a proponer salidas. Entonces son muchas metodologías,
pero en justicia restaurativa siempre hay obligación de reparar a la víctima, siempre. Y la víctima dirá de qué manera. ¿Y eso qué tiene que ver con la posibilidad de formación política de los actores? Yo diría que tiene todo que ver con la posibilidad de formación política de los actores, porque en esos escenarios de justicia restaurativa hay participación de todos, en esos escenarios circula la palabra, en esos escenarios hay responsabilización de los actores. Entonces nosotros tenemos asuntos como que se busca información no para señalar, sino para comprender, para entender la dimensión del asunto y para saber cuáles son las salidas posibles. El derecho a la información es la base del derecho a la participación. Aquí se da información e información abundante sobre la mesa. Hay deliberación de las partes. Te propongo, me propones, miramos cómo lo hacemos. Hay deliberación de las partes en un espacio de libertad. Se toman decisiones informadas. Yo decido si quiero, si no quiero, pero en todo caso yo tengo información suficiente para tomar esa decisión. La palabra circula de varias maneras. Primero, de una manera horizontal. Todos están en plano de igualdad en ese espacio y hay entonces una relación que permite que cada persona dé su versión de los hechos desde su perspectiva, desde su historia personal, desde su comprensión e inclusive desde sus prejuicios. Cada uno puede decir cómo vivió el episodio, cómo lo sintió, qué tanto lo afectó ese episodio y puede hacerlo desde su perspectiva. Hay argumentación, hay escucha, hay consensos, hay disensos, hay posibilidad de hacer conciencia del daño, hay reparación y se logra en ese proceso el respeto por el otro y el reconocimiento del otro como un ser humano valioso. Lo pasamos, por favor. Hay trabajo cooperativo. Las partes trabajan bajo el esquema yo gano, tú ganas, a efectos de saber si pueden lograr ese acuerdo. Y en todo caso, de ese acuerdo deben salir solamente ganadores. Gana la comunidad educativa y ganan los actores involucrados. Se mantienen los intereses de cada una de las partes, pero también los intereses colectivos. No se lesiona la dignidad de los seres humanos de ninguna manera, como en el castigo que a veces se les somete a la humillación y al escarnio público. Hay un lugar para la confianza. Ustedes saben que lo que este país está tratando de hacer es reconstruir confianza. Y reconstruir confianza es supremamente difícil, supremamente difícil. Entonces, esa confianza o se crea o se fortalece. Se negocia, en ese espacio de confianza se negocia y se redistribuye el poder. Ya no es la víctima la que está debajo y el ofensor el que está encima imponiendo sus reglas. Se tejen lazos sociales. Puede avanzarse hacia la reconciliación que Piedad decía, está muy lejana, también yo lo creo, está muy lejana, pero es posible con persistentes ejercicios de justicia restaurativa podemos avanzar hacia la reconstrucción del lazo y hacia la posibilidad de futuros juntos. Y esos futuros juntos se logran a partir de esas negociaciones que en la mesa se hagan. ¿Me la pasas, por favor? Aquí un cuadro, solamente se los voy a dejar a ustedes para que lo miren. Es un cuadro donde estamos haciendo una comparación entre la mediación y la participación. La mediación, estamos hablando en general de la negociación, cuando ahí digo mediación, estamos hablando en general de la negociación. La negociación abre un espacio a los actores para que sean capaces de darle salida, en este caso, a las violencias, y es un espacio de respeto, y es un espacio de confianza, y es un espacio de reconocimiento. Entonces, lo que estamos haciendo cuando vamos a justicia restaurativa es formando políticamente a nuestros niños y niñas y no reforzando su heteronomía, permitiéndoles unas salidas diferentes a las tradicionales que no nos han dado un buen resultado y mostrándoles que ellos frente al otro tienen un deber ético, tienen una responsabilidad y la tienen que cumplir, y en un momento determinado, si no fueron capaces de hacerlos,
de hacerlo, tienen que poner la cara y decir de qué manera van a restablecer los lazos con ese sujeto porque fueron capaces de repararlo íntegramente. Entonces, yo no quiero, pásalo, yo creo que ya se acabó, yo no quiero demorarlos más, pero quiero decirles, explorar nuevos caminos es la necesidad que tenemos hoy. Michel Serres dice, de vez en cuando hay que cambiar de mapa. Creo que este mapa del castigo es un mapa muy manido y que no nos ha dado ningún resultado, porque si el castigo fuera efectivo, tendríamos unas escuelas ejemplares en Colombia, porque la mayoría de las escuelas colombianas avanza hacia el castigo y mientras más fuerte es el castigo, más ejemplarizante parece. Entonces, hay que cambiar de mapa de vez en cuando porque las geografías de la educación cambiaron y si cambiaron las geografías, los viejos mapas ya no nos sirven. Tenemos que tener una apertura mental, un pensamiento divergente y una posibilidad de saber que nuestros niños y niñas se equivocan y a veces se equivocan en materia grave como lo hacemos nosotros, y nosotros tenemos que entender que siendo frágiles y vulnerables, como dice Melis, nosotros somos capaces de entender eso en el otro que apenas está en pleno proceso de formación y no tenemos que pararnos entonces en el lugar del juicio, en el lugar del castigo, en el lugar del señalamiento y en el lugar de la invisibilización. Yo los invito y las invito a que miren otras posibilidades en la escuela que están ya instaladas por ley, pero las leyes por sí solas no resuelven problemáticas. Si nosotros los seres humanos no nos movilizamos, no entendemos y no sabemos o no valoramos el alcance de estos cambios, jamás se producirán los cambios en la escuela y seguiremos teniendo una escuela mojigata y conservadora como la que hoy tenemos. Muchísimas gracias.